Era alguien necesitado económicamente, además de que la presión de sus padres por encontrar un trabajo decente tampoco ayudaba, ya que estaba bajo amenaza de ser echado de casa si no encontraba algo pronto. Al final, Marcos encontró el trabajo perfecto, gracias al periódico que aquel niño en bicicleta le dejaba en la puerta de casa cada mañana. Pudo observar al mismo tiempo que bebía su calentito café, que en el apartado de anuncios se buscaba personal para trabajar de operador en la línea de emergencias. Obviamente, no se lo pensó dos veces y llamó antes de que alguien más lo hiciese y le robase el puesto. No tardaron ni 10 minutos desde que le cogieron la llamada, cuando le dijeron de ir esa misma tarde a entrevistarlo. Con toda la ilusión, Marcos les contó a sus padres aquel logro, el cual, de la forma más fría que pudieron, le dijeron que ya era hora, y que más le valía que le diesen aquel puesto, ya que sería la única oportunidad que le daban de seguir pisando esa casa. Efectivamente, eso no ayudó a Marcos a mantenerlo tranquilo. Cuando llegó la hora, Marcos se presentó en la oficina en la cual se iba a llevar a cabo la entrevista, y cuando entró, fue recibido por una esbelta y formal mujer, que, de forma seria y culta, se presentó como Amanda, e iba a ser quien le realizase a Marcos la entrevista, y, a su lado, más desapercibido, pero no menos importante, se hallaba un formal y anciano hombre, cuyo puesto era el del jefe de la operadora de emergencias, presentándose como José, y había acudido para presenciar la entrevista. Debido a tanta formalidad y seriedad, Marcos estuvo bastante nervioso, pero, con un poco de habilidad y fuerza de voluntad, logró ocultarlo bastante bien, además de equilibrarse a esa exigencia que había en el ambiente. Al llegar al cuarto en donde se realizaría la entrevista, Amanda le explicó de qué se trataría su puesto, el cual, como ya se imaginaba Marcos, iba a tratarse de recibir las llamadas que se realizaban al número de emergencias de su país, para luego enviar los servicios correspondientes a la ubicación requerida. Pero, además, había ciertas particularidades que Marcos no notó al principio. Tras preguntarle Amanda a Marcos las típicas preguntas de una entrevista general, ésta le dijo que había una posibilidad muy grande de que Marcos se quedase con el puesto. Aprovechando esto, Marcos preguntó por el horario y las horas que iba a desempeñar, además del salario. Amanda, algo sorprendida, le dijo que su horario iba a ser obviamente de lunes a domingo, pero él iba a rotar con el compañero que estaba por el día, es decir, iba a recibir las llamadas de emergencias nocturnas. Eso, obviamente, conllevaba un sueldo mayor, tratándose de unos $200.000 anuales brutos. Marcos no podía creerse esa cifra al escucharla por primera vez, pero, cuando Amanda le mostró su contrato, lo vio, era completamente real, demasiado bueno para ser cierto. Aunque, lo extraño, fue que también tenía que firmar un contrato de confidencialidad. Al verlo, no pudo ocultar su cara de confusión, que Amanda notó, y, con un carraspeo que alertó a Marcos de que Amanda había visto eso, procedió a explicar que tenía de especial su puesto. Obviamente, esa gran cantidad de dinero venía con que además de llamadas de emergencia normales, podía recibir otras menos normales, y que debía evitar completamente, y para ello, iba a recibir una lista que debía estudiar antes de comenzar a trabajar, que contenía las reglas a seguir para evitar responder o siquiera recibir esas llamadas o visitas especiales nocturnas, y era algo común entre todos los trabajadores de emergencias, pero, obviamente era de su desconocimiento, ya que firman ese mismo contrato de confidencialidad, para mantener fuera del ojo público que existen esos seres. Marcos, pensando que era alguna clase de broma, evitó mostrar delante de la persona de la cual dependía su puesto sus ganas de reírse, aunque había algo dentro de él que pensaba que era totalmente real, debido a la formalidad y seriedad con la que estaba tratando Amanda el tema, además de los pequeños temblores que tenía José al escuchar sobre ello. Finalmente, Marcos firmó todo, dando comienzo su nuevo y horrible trabajo, el cual marcaría su vida de por vida. Antes de irse, Amanda le otorgó la lista de reglas, y como última orden, le dijo que comenzaría esa misma noche a las 10, y que debía llevar bien aprendidas las reglas, por su propio bien, además de desearle buena suerte.
Al llegar a casa, felizmente le contó todo lo sucedido a sus padres, quienes no se podían creer que su inútil y repudiado hijo fuese a ganar tanto dinero en un trabajo que se basaba en recibir llamadas de gente para enviar policía, ambulancias, bomberos, o todo a la vez. Y Marcos tampoco podía creérselo, pero, pronto, sí lo haría, y desearía no habérselo creído. Antes de ir a su primer día, se estudió la lista de reglas como Amanda le había ordenado. Eran 6 reglas. Número 1. Si recibes una llamada de una mujer llamada María, ignora cualquier situación que ésta te cuente diciéndole que actualmente no hay operadores disponibles. Tras eso, cuelga inmediatamente. Número 2. Si las luces del cuarto de llamada se apagan, escóndete debajo de tu escritorio y no hagas ningún ruido hasta que las luces vuelvan a encenderse. Número 3. Si tras coger una llamada, en esta solamente se escuchan respiraciones, no cuelgues la llamada y tampoco te quites los auriculares, espera a que la llamada se cuelgue sola. Número 4. A las 4 de la mañana hay una pequeña posibilidad de que oigas como la puerta de la oficina se abre. Si esto sucede, no te des la vuelta hasta una hora después, da igual lo que escuches o notes, simplemente sigue con tu turno. Número 5. Si a partir de las 4 recibes una llamada de una persona mayor, inmediatamente abandona tu puesto sin colgar la llamada. Esto último es muy importante, y escóndete en un baño. Tras eso llama a tu superior, él se encargará de ello. Número 6. Aplicando la regla anterior, cuando tu superior te llame para decirte que está todo correcto, si te llamaba desde un número desconocido o sin registrar, no salgas del baño, sino, no volveremos a verte con vida. Tras leerlas todas, vio en su teléfono que casi era hora de ir a empezar su primer día, por lo que por si acaso le sacó una foto a la lista de reglas y se dirigió a la ubicación que le mandó por mensaje Amanda de donde estaba la oficina general. Al llegar, saludó a su compañero del turno de día, y se presentaron. Al parecer, ni siquiera su compañero sabía sobre las reglas, ya que no le mencionó nada al respecto, por lo que, por si acaso, Marcos no iba a mencionarlo todo por miedo a que fuese una prueba para ver si rompía el contrato de confidencialidad. Tras unos minutos de pequeña charla sobre cómo iba el trabajo y cómo realizar las cosas, Marcos se colocó los auriculares y comenzó su primer día. Las primeras llamadas eran normales, sobre pequeñas peleas que se habían montado en pubs y barrios peligrosos, en los que con enviar policía y ambulancias ya se solucionaban, además también de alguna algo más grave sobre ancianos que habían tenido algún infarto o caída seria que necesitaba de una urgencia mayor, o algún incendio que requería de los bomberos. Pero, también empezaron las cosas raras, y esto fue cuando recibió una llamada, de una mujer llorando desconsoladamente, pidiendo auxilio porque su marido le estaba golpeando. Cuando le preguntó su nombre, casualmente, era el mismo que el de la regla 1, esto le llamó la atención a Marcos, aunque pensó que podría tratarse de una casualidad, por lo que prosiguió con la llamada, incumpliendo la regla 1, gravísimo error. Inmediatamente, las luces de la oficina se tornaron de un rojizo rubí que claramente no era nada normal, al mismo tiempo que un olor a muerto inundaba la habitación en la que estaba trabajando Marcos, el cual estaba totalmente devastado al ver en el lío en el que se había metido. La voz de María pasó de ser de una persona en total peligro a una de un ente que se hallaba muy cabreado, mencionándole cómo había incumplido la primera regla y que iba a recibir un castigo, pero que la siguiente vez que incumpliese una regla no iba a tener otra oportunidad. Tras eso la llamada se colgó, al mismo tiempo que recibió un zarpazo en la espalda que le ocasionó un gran dolor. Al voltearse, no había nadie con él en la habitación. Tras vendarse el torso entero para curarse la herida, se dio cuenta de que ya no estaba aquel pútrido olor en la habitación y las luces rojizas ya habían vuelto a ser las típicas luces blancas de oficina. Tras colocarse los auriculares, todo prosiguió como debería, hasta las que dieron las 3 de la mañana, en donde recibió aquella llamada que daba el inicio de la regla 3, al cogerla y pedir información de la emergencia, notó como solo había una leve respiración de fondo, dándose cuenta de que la regla había dado comienzo. Inmediatamente, se le erizaron todos los pelos de su cuerpo,
mientras se aguantaba las ganas de salir corriendo y abandonar el puesto, no tardó mucho tiempo hasta que pudo escuchar cómo tras de él había comenzado a caminar algo, dando pesadas pisadas mientras se acercaba a Marcos. Cuando justo lo tenía tras de él, pudo notar de nuevo aquel pútrido olor que había tan solo unos minutos atrás, dándose cuenta de que era ese mismo ser que le había causado esa gran herida en su espalda. Tras lo que pareció ser una eternidad, Marcos no podía aguantar más las ganas de hiperventilar del terror que tenía dentro de sí, además de las de vomitar, cuando, por fin, la llamada se colgó y aquel olor pútrido también desapareció. Dando una gran bocanada de aire fresco, Marcos intentó calmarse, antes de recibir la siguiente llamada que por suerte era una normal. Y así siguió hasta las 4 de la mañana, donde, por un gran infortunio, le tocó a Marcos experimentar la única regla que tenía una baja posibilidad de darse. Mientras estaba respondiendo a una llamada, pudo escuchar cómo se abría la puerta de la oficina, y, al observar ahora, lo supo. La regla 4 había dado comienzo, un sudor frío comenzó a bajar por su frente, mientras escuchaba unos tacones tras de sí, al mismo tiempo que lo llamaban por su nombre. Él, como pudo, consiguió terminar la llamada, tratando de no hacer notar que estaba escuchando perfectamente a la mujer, o el ser que se hacía pasar por mujer, que lo estaba reclamando. Por suerte, durante toda la hora estuvo recibiendo llamadas normales mientras aquella mujer hacía todo lo posible por conseguir que Marcos se diese la vuelta, y con todo, me refiero a todo, cuando se dio cuenta de que con su voz no iba a conseguir nada, esa mujer se acercó a Marcos, abrazándolo mientras le llamaba susurrándole en la oreja. Extrañamente, Marcos notó que aquella mujer desprendía un aroma a perfume caro, lo que lo estremeció mientras le susurraba de forma sensual a la oreja, pero no se dio la vuelta, siguiendo con la llamada en la que se encontraba. Finalmente, pasada esa hora, la mujer se dio por vencida, retirándose de la oficina al mismo tiempo que cerró la puerta. Marcos, empapado en sudor del estrés al que se había sometido durante esa hora debido a que parecía de todo menos un monstruo aquello que estuvo con él, se tomó un tiempo para volver a la normalidad. Eran las 5, le quedaba una hora para terminar el turno, pero esto no iba a terminar de una forma tan sencilla, ya que recibió la llamada que lo cambiaría todo. Al cogerla, escuchó a un anciano, o algo con voz de anciano, pidiendo auxilio porque estaba sufriendo un infarto. Pero Marcos sabía que no era así, dejando inmediatamente los auriculares y corriendo con todas sus fuerzas al baño más cercano, encerrándose con pestillo en el primer cubículo que vio. Tras eso, llamó a su superior, contándole de forma desesperada y entre lágrimas lo sucedido. Este, de la forma más calmada que pudo, le dijo que no se preocupase, que se encargaría de ello, y que no salga de su cubículo hasta que éste le llamase de vuelta. Sollozando, Marcos esperó por 30 minutos, hasta que notó cómo su teléfono comenzó a vibrar. Al mirar vio que era un número desconocido, pero él no se dio cuenta de aquello. Desesperado respondió, y una voz identificándose como su superior le dijo que ya estaba todo listo y que su turno ya había acabado. Entre lágrimas, Marcos le agradeció infinito por aquello y salió de su cubículo. Justo cuando iba a poner la mano en el pomo de salida del baño, recibió otra llamada. Esta venía de su contacto registrado como su superior. Extrañado, respondió, y este le dijo que ya estaba todo correcto para salir y terminar su turno. Extrañado, le dijo que ya lo sabía, que se lo acababa de decir hacía tan solo 10 segundos, cuando su superior, con la voz algo entrecortada, le dijo que no, que ese no era él, y nervioso le preguntó si había salido del baño. Por suerte, Marcos respondió que justo lo iba a hacer ahora, pero que lo había llamado él justo antes de salir. Su superior, aliviado, le recordó la regla 6, y que había estado a una puerta de no haber vuelto con vida, lo que atemorizó a Marcos, el cual se disculpó de todas las formas que supo. Al día siguiente, una llamada telefónica despertó a Marcos, tratándose de Amanda, la cual felicitó a Marcos por sobrevivir a su primer día, y que ya había recibido el ingreso por ese día trabajado, y que esperaba felizmente por su regreso esa noche.